Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Personalidad. En este vídeo voy a explicar algunas cuestiones relativas a lo que es la personalidad en cada ser humano. Indiscutiblemente, cada sujeto tiene una personalidad diferente que pues es el resultado de una serie de elementos que voy a explicar en este vídeo. También hay que considerar que la psicología de la personalidad ha recibido aportaciones de distintas partes de la psicología, como por ejemplo la psicología evolutiva o del desarrollo, de la psicología social, de la psicología cognitiva, etcétera. En ese sentido, pues cabe decir que hay que considerar tres elementos fundamentales en la conformación y en el estudio de la personalidad como tal, que son la persona, la situación y la conducta fundamentalmente. En ese sentido, pues un psicólogo puede estudiar a una persona en profundidad y también puede investigar para saber cómo ha llegado a ser lo que es y por qué se comporta de unos modos determinados. En este sentido, podemos denominar personalidad a un conjunto de cualidades y defectos que nos hacen únicos y si hubiera que definir o explicar esas características que podemos considerar que tiene la personalidad, pues son varias. Podríamos citar, por ejemplo, 6. Antes de eso, yo creo que conviene leer un fragmento de un libro titulado La ciencia de la personalidad, lo voy a citar, de el psicólogo Pervin Lorenz, que dice lo siguiente en relación a la personalidad. La personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que da orientaciones y pautas, o sea, coherencia, a la vida de una persona. Como el cuerpo, la personalidad está integrada tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza, serían los genes, como el aprendizaje, que es la experiencia. Además, la personalidad engloba los efectos del pasado, así como construcciones del presente y del futuro. Esta es la definición de Pervin Lorenz. Pero si nos ceñimos a las características mismas de la personalidad, pues podrían ser las siguientes, aunque se pueden quizás detallar más, pero voy a conformarme con decir estas 6 características. La primera sería que la personalidad no es una entidad física, ya que no es una parte anatómica del organismo, como es lógico. Es una especie de constructo psicológico que sirve para explicar los comportamientos y las conductas humanas. Como segunda característica de la personalidad, cabe decir que es la forma habitual de comportarse de una persona y, en consecuencia, comprende su conducta cotidiana, sus pensamientos, sus sentimientos, sobre todo al ser expresados, y todo esto pues delimita y define su forma de ser, su estilo personal de interactuar con el ambiente físico y social. Como tercer característica, hay que señalar que se produce también indudablemente una interacción entre la herencia genética que todos tenemos, que puede representar un 60 o un 70%, y el ambiente del individuo, que representa entre un 30 y un 40% aproximadamente, según las distintas escuelas psicológicas y los diferentes psicólogos que lo han estudiado. En ese sentido, en definitiva, pues interviene el aprendizaje social en la conformación de la personalidad y también, por supuesto, las experiencias personales y cómo son interpretadas por cada individuo, por cada sujeto. En ese sentido, está claro que nacemos para ser nosotros mismos, con nuestra propia y específica personalidad, y no para ser como quieran los demás. Eso es algo indiscutible. La cuarta característica de la personalidad, pues podemos decir que es que se desarrolla y cambia a lo largo del tiempo, a lo largo, podemos decir, de la vida. Es cierto que hay algunos periodos especiales de la vida, como la pubertad, por ejemplo, que parece que hay más sensibilidad a una serie de cambios de conducta, porque, entre otras cosas, como se sabe, pues se producen transformaciones fisiológicas y también psicológicas. Como quinta característica, pues hay que añadir que la personalidad es algo individual, es algo a la vez social también y es algo cultural. Somos iguales en muchas cosas, pero también somos distintos en otras muchas, ¿no?
Y nuestra tarea, por supuesto, está en alcanzar un equilibrio entre lo que es propio de nosotros y lo que nos asemeja a los demás. Por otra parte, como pues han dicho muchísimos psicólogos y filósofos, cada persona es única e irrepetible. Eso es algo también indiscutible. Y diríamos que durante la vida somos una especie de actores que representamos nuestro papel, nuestra función en el mundo. Y, por supuesto, con plena libertad y con capacidad para hacer pues lo que deseamos, lo que queremos. Como última característica, la sexta, por resumirlo, podemos hablar de que la personalidad hay que entenderla desde la autonomía personal, que es algo propio de cualquier sujeto, es una vieja aspiración humana. Por lo tanto, cada persona, cada individuo, afronta su propia existencia de una determinada manera y intenta ser consecuente, constante, perseverante, tenaz, para conseguir superar los obstáculos y llegar a lo que él quiere lograr en su vida. En este sentido, pues está claro que la construcción de uno mismo no es una tarea fácil durante la vida, pero es una tarea posible y realizable sin ninguna duda. Cada persona debe ser el escultor de sí mismo, buscando mejorarse, perfeccionarse y también tener pues una cierta dosis de ambición en la vida. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.